Hola queridos amigos, bienvenidos al Café con el Pastor. En este día tenemos a Darío Benítez. Está aquí nuestro director de la alabanza de la iglesia, pero en este domingo no fue director, fue el predicador de la primera celebración. De las 4 que tenemos cada domingo, a las 9, a las 11, a la 1 y a las 7 de la tarde, compartimos un poquito, sobre todo para que el pastor no esté tan ocupado todo el día. Es porque necesita el pastor un poquito de, de ayuda. Se cansa un poquito, hay que Se decir la cansa un verdad. poco, no, bueno, en fin. La verdad es que es una tremenda bendición este nuevo tiempo que estamos viviendo en la iglesia con ese proyecto hermoso. Si usted ve el vídeo se va a dar cuenta que presentamos nuestro proyecto Impulso y fue maravilloso. Yo me sentí muy satisfecho de lo que está pasando y es que destapar a la luz pública y delante de la iglesia de forma oficial nuestro proyecto del pez fue espectacular, ¿sí o no, Darío? Tremendo, las fotos, la maqueta, la gente, o sea, la ilusión que había en el servicio, en los 4 además, fue increíble. Yo me salí, vamos, Yo alegre. vi por ahí unas imágenes que la pastora colgó destapando la maqueta y fue muy bonito. Pero la única forma de alcanzar cosas para el Señor es a través de la fe. La fe es capaz de conquistar. Y de eso hablamos en todo el día y lo hablamos desde la perspectiva del desarrollo del texto bíblico. La palabra de Dios vino a ser para nosotros una herramienta vital porque la fe, sin duda, es la única herramienta que Dios acepta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestro propósito al desarrollar proyectos como estos no solamente es sentirnos mejor o realizados o construir o lograr tener ciertos edificios que nos den otros elementos como el prestigio, el renombre. No. Nuestro propósito es servir a la comunidad y eso lo queremos hacer con fe y lo queremos hacer en el Señor. Y por eso, de forma especial, queremos que esta fe que nos impulsa también te pueda impulsar a ti para alcanzar los objetivos más importantes de tu vida, de tu persona, pero también de tu familia, de tu comunidad. Y ahora, basados en la palabra, que voy a tomar lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, para que tengamos una base donde desarrollar estos pensamientos prácticos que solemos compartir los días con usted, los días entre semana con usted. Después, dice el capítulo 7 del libro de Lucas, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Me apasiona este pasaje, me apasiona, es espectacular. Es uno de los pasajes más importantes de los evangelios y de toda la escritura. Tiene contenido, Darío, un temazo que es una fe activa, una fe que conquista, una fe que sin duda la necesitamos usted y yo. ¿Sí o no? Sí, total, ¿Qué te parece a ti ese pasaje? Mira, me encantó sobre todo el último versículo que deja ver que la fe de este centurión no solo le valió para acercarse a Jesús, sino que su fe traspasó más allá y fue sano un siervo. Me encanta poder ver que la fe es
compartida también, ¿no? Compartible. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas que tienen fe creen que la fe es ir a la iglesia, que la fe es creer en Dios que está allá arriba y que es el creador y tal. No, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero estamos lejos de la realidad. La realidad de la fe es que es un verbo de acción. La realidad de la fe es que es una ejecución permanente basado en parámetros de confianza, de seguridad, de estabilidad, de rendimiento en las manos del Señor. Y este centurión, que no era judío, señores, es que vamos a ver, si conseguimos el contexto de lo que era un centurión, bueno, usted seguro se va a acordar, esa gente que tiene un cepillo en la cabeza y que vestía de esa forma tan peculiar, ¿por qué tenía un cepillo en la cabeza los centuriones? No sé. Bueno, una decoración. Miren, en España... Y una especie de falda ahí. Una faldita de va, parece chula la faldita. Bueno, en fin. La verdad, señores, la verdad es que si en España miramos un poquito, por ejemplo, la Guardia Civil tiene un sombrero que se llama el tricornio, bien feo, bien poco aerodinámico, por cierto. Pero bueno, es que son los gorros, no hablemos de eso más, pero curiosamente el centurión era un personaje de la milicia del Imperio Romano con unas características extraordinarias de habilidades, de formación y, por cierto, tenía a su cargo entre 30, 80 y algunas veces miles de personas, de soldados a su cargo. Este señor, que no era judío y que aparece en por lo menos 4 o 5 centuriones en el Nuevo Testamento, siempre son destacados por sus buenas obras, por su buena acción. Y en este caso, por una fe genuina, sincera, que es que hay que ser judío para tener fe. Mira, el centurión romano nos deja ver que no necesariamente. Y Jesús aplaudió la fe del centurión. La primera cosa es porque era una fe que oía. ¿Qué te pareció eso? Sí, importante oír el mensaje, oír la palabra, oír el consejo, oír. A partir de ahí es donde entra luego Darío, yo sé que tú eres un especialista en la música, eres compositor, cantante, bueno, recordemos, segundo en La Voz de España, qué nivel. Pero un músico tiene la habilidad que tú tienes porque tiene un buen oído. Efectivamente. Además de para la música, cuéntame, ¿qué importancia tiene el oído? El oído tiene mucha importancia. En primer lugar, para la estabilidad. Los mareos, por ejemplo, cuando uno se marea es a causa del líquido que tenemos dentro. Y ahí es donde uno pierde como ese nivel. Si vemos en los trabajadores, los obreros que tienen un nivel, ¿no? Esa burbujita que se mueve para un lado o para otro porque es un líquido, ¿no? Que te dice exactamente dónde está el centro. En el oído, cuando nos falla el oído, perdemos, nos acompaña la vista incluso, y se nos empieza el cerebro a atrofiar. Dice, perdona, ¿para dónde estabas mirando? Para acá, pero el oído está escuchando otra cosa. Y a partir de ahí... El desastre, ¿no? El desastre. ¿Por qué dice la Biblia que la fe viene por el oír? ¿Por qué calculas tú que eso puede pasar? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque realmente el oído muchas veces percibe con anticipación lo que ocurre. Si vamos en la calle y no vemos un coche o un accidente que va a acontecer, puede que a la vista sea lo más rápido de todo, pero lo primero que uno percibe es a través del oído, el frenazo, el grito, no sé, la murmuración, lo que sea, y luego acompaña la vista. Creo que la primera cosa importante es oír, pero porque es una cuestión natural incluso. O sea, a veces no oímos porque no queremos o porque simplemente estamos esperando ver. ¿Te diste cuenta que el texto dice que el pueblo oía y que el centurión oyó hablar de Jesús? Así comienza el pasaje. Comienza con el oído, no con la vista. No con la vista, claro. De hecho, si usted lee el centurión, es posible que nunca viera a Jesús. Claro. Pero oyó. Es que este que está aquí, mire, no aparece cuando él se enfrenta directamente, pero sí oyó. Y eso le fue suficiente para creer, porque oyó que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús había hecho milagros, que Jesús era un fenómeno especial que había venido de Dios y que
estaba dispuesto a ayudar al necesitado. Así que el centurión oyó, el pueblo oyó, afine el oído, porque escuchar la palabra de Dios cambia el escenario de su vida. El primer elemento de una fe que conquista, de una fe que abraza el milagro, es que oye. La segunda cosa de una fe que conquista es una fe que ama. Mira qué cosa más bonita, Darío, porque si bien el oído es tan importante, el corazón no es menos. Y estamos hablando de esas acciones, de esos sentimientos, de ese valor interior que tenemos al amar. Amar es muy amplio. Y, por cierto, tan amplio que esta gente dice, a los que el centurión envió a Jesús, porque les envió y les dijo a unos amigos judíos que tenía, unos ancianos judíos, vayan por favor, díganle a Jesús que venga a mi casa, que tengo un siervo que está muy enfermo a punto de morir y yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio. Dice aquí que a quien quería mucho. Querer y amar, aunque hay una canción antigua que dice, el amar, querer no es igual, no sé qué. Amar es sufrir, querer es no sé qué. Bueno, muy vieja, una canción muy vieja. No saqué cuenta de la edad que tengo. Pero este asunto dice que el centurión quería a su siervo y dicen los ancianos judíos, este centurión ama a nuestra nación. ¡Qué cosa más bonita! ¿Y sabe qué dijo Darío? Que como ama a nuestra nación, hablando a los judíos, y diciendo que el centurión, siendo romano, amaba a la nación judía, que eran sus súbditos, sus esclavos. El imperio romano estaba dominando sobre Judea. Por lo tanto, ellos estaban sometidos, pero hay quien le defiende. Está defendiendo a su agresor. Porque el agresor decidió amar a la nación. ¿Y sabes cómo lo amó? Bueno, lo amó porque tenía un siervo. ¿De qué nacionalidad era el siervo? No aparece. Pero no es importante la nacionalidad que sea. De hecho, eso califica el amor del centurión. Pero también dicen los judíos, dice, él ama a nuestra nación. Y por amar, y ahí es donde Dios nos habló, Dios me habló personalmente y me dijo, ¿te diste cuenta de una persona que verdaderamente ama? ¿Sabe lo que hace? Construye y construye templos. ¡Qué bonito! Ahí explotamos. ¿Por qué? Explotamos porque cuando el Señor me habló esta semana de eso y me dijo, el amor tiene que ser constructivo. El amor no se puede quedar en el sentimiento. Usted tiene que construir valores en la vida de los otros. ¿Usted ama? Construya. ¿Qué construyo? Construyo sentimientos de valor, construyo obras de valor, construyo para el bien tuyo. Y eso es lo que queríamos sobre todo decir, que nuestras bases de construcción, nuestras bases constructivas para el pez, Darío, tienen que ser el amor. No hay otra motivación más importante, ni debería haberla, ni debería haberla. Porque nuestro propósito no es financiero. Los que hacemos a la obra del Señor, pastores, ministros, hombres de Dios, obreros, cuidado con las motivaciones. Las motivaciones interiores deben ser de amor y de un amor que construye en la vida de otros. Si su amor no está construyendo en su familia, en su esposa, en sus hijos, en sus padres, en su esposo, entonces ¿sabe qué? Cuestiónese el amor que tiene. Porque este amor que aparece aquí y que refleja una fe genuina, sencillamente es un amor constructivo. Sí, y aparte que la fe no solamente es un sentimiento, sino tiene que ir a más, a la acción. Y ahí lo está demostrando que no solamente amaba a su siervo, sino también al pueblo en general en forma de construcción, ¿no? Y me gusta lo que decías, pastor, porque en el pasaje que leí en la mañana, la historia de Josué, cuando está frente a las murallas de Jericó, dice que había pues guerreros, había sacerdotes con bocinas, con cuernos, y en Israel el famoso shofar, ¿no? Ese instrumento que utilizan para llamar, la trompeta, exactamente, ellos lo usan justamente porque el simbolismo de eso es el llamado de Dios a las personas.
Y cuando estaba hablando ahora esto, qué bonito es que todo lo que construyamos tenga ese carácter, esa connotación de llamado a los pies del Señor, de llamado. La iglesia tiene que ser una entidad que llame siempre a la gente a buscar al Señor. Y nosotros ser aquellos que abren los brazos para atenderlos, ¿no? Hermoso, ese abrir los brazos, ese construir en pro de las personas, ese oír y reaccionar en amor. Continúa en el pasaje diciendo que este centurión tenía una fe que conquista y esa fe era humilde. Un centurión era un soldado bien entrenado, el director de un grupo de soldados, el director, el que estaba en superioridad. Y este hombre pidió a los ancianos judíos que fueran a decirle a Jesús, ven. Y cuando Jesús estaba llegando a su casa, porque Jesús reaccionó cuando los ancianos judíos dijeron, Señor, es digno que le concedas lo que está pidiendo, porque Él ama a nuestra nación y también nos ha construido una sinagoga. Jesús no criticó ni pestañó, sino que comenzó a seguirlos. ¿Y sabe qué pasó? Los ancianos le habían dicho todo esto, pero cuando iban de camino, recibieron unos amigos que envió el centurión para decirle, Señor, no es necesario que vengas a la casa. Por favor, yo no te quiero poner en entredicho, en una situación incómoda, porque tú eres judío, yo soy romano, yo quiero de verdad que esto no sea de estorbo para ti, yo quiero que... ¿Y sabe qué? Y dice la palabra aquí, que el centurión se pronunció y dijo, Señor, no soy digno que vengas a mi casa. Tú di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe qué? Es una muestra esto de lo que está pasando de humildad. La fe que tenía este centurión, una fe que conquista, siempre es una fe humilde. Y esta humildad es muy escasa. Tenemos que doblegar nuestro corazón. ¿Sí o no? Sí. La verdad es que... ¿Eres humilde o orgulloso? Ay, Señor. Argentino, pero no soy humilde. ni humilde ni orgulloso, soy argentino. Ay. No, la tecla es un carácter que se va moldeando. Pero los venezolanos no son poco ¿Quién es más orgullosos. orgulloso? No lo sé. ¿Un argentino o un venezolano? O un dominicano. Escriban. O un colombiano. O un qué. No sé, mira, la verdad es que, ¿sabe qué? A la raza humana nos caracteriza el problema, el terrible inconveniente, sobre todo delante de Dios. Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, humildad es un problema que tenemos que superar. Y no se trata de nacionalidad, no, eso no está contenido en un DNI. Eso está contenido en el corazón pecaminoso del ser humano, que necesitamos llevarlo al Señor y decir, mira, para recibir de Dios hay que ser humilde. Y este centurión, agárrate, que es una persona de posición jerárquica, de posición económica fuerte, que tenía influencia en la comunidad, que había construido, que tenía razones para decir, que yo lo he hecho, a mí me responden, a mí los judíos me responden porque yo he construido una... Pero no fue así, él no exigió, ni siquiera dice, no fui digno de presentarme delante de ti, pero yo creo lo que tú haces, yo creo lo que tú eres. Podía haber obligado a Jesús a ir. Bueno, básicamente, en razones humanas del día de hoy, sí. Él pudo haber pensado. Siendo romano, le podía haber dicho, tiene que sentirse obligado. Claro. ¿Y qué? No, para nada. Él usó de una humildad que debe caracterizarnos. ¿Sabe que muchos de nuestros fracasos están precedidos por un orgullo recalcitrante, espantoso? No, porque yo voy a humillarme delante de esa persona. Yo voy a tal, que quién es ese para tal. Y estos son mis derechos, y estos son mis... ¿Sabe qué? Eso es el elemento principal de lo que nos hunde como seres humanos. Cuando tú tienes la humildad necesaria para decirle a tu esposa, perdóname, lo he hecho mal. Para decirle a tus hijos, perdóname, lo he hecho mal. Para decirle a tu esposo, mi amor, lo siento, lo he hecho mal, perdóname, ayúdame. Para decirle al profesional, mire, yo necesito su ayuda. Es que somos la caña. Somos tan orgullosos que no nos bajamos. Y esto es un tema
ya estudiado por los psicólogos, por los psiquiatras, por los médicos. Esto es un tema científico. El 80% de los hombres no piden ayuda. Es que es un tema estadístico. Y luego, ¿sabe qué pasa cuando uno no pide ayuda? Que no puede ser ayudado. Pero lo peor de quien no puede ser ayudado es de Dios. Porque Dios necesita humildad en el corazón para poder actuar en consecuencia. Claro. ¿Cómo Dios va a ayudar a el que dice, no, yo no le hago mal a nadie. Pero sí. Soy más santo. Yo creo en Dios, yo soy santo. Y resulta que Dios no trabaja así. Dios trabaja cuando uno dice, Señor, te necesito. Te necesito, de verdad te necesito. Te necesito en mi vida, en mi casa, necesito que rompas mis cadenas de los vicios. Señor, estoy hundido. Estoy en el alcohol, estoy en la droga, estoy en la mentira, mi mujer ya me ha pillado. Esto es adulterio, fornicación, lascivia, chistes verdes con los amigos del trabajo, me relajo, me voy y me tomo unos tragos de escondido y luego falta en la tarjeta. ¿Qué? Sé humilde. Este hombre nos enseña fe a través de su humildad. Y la última cosa, Darío, que nos enseña, porque ya se nos va el tiempo, pero es tan bonito esto, me encanta este pasaje, de verdad que me gusta mucho. La fe que conquista es una fe que cree la palabra de Jesús. Algunas veces nos confundimos que la fe, bueno, uno puede creer en los que se acuestan sobre los clavos, o los que vuelan en no sé qué, o el Buda, o el Confucio, o el no sé qué. Bueno, pero en este caso, la fe que tenía este centurión fue en Jesús de Nazaret, el único que se ha levantado de entre los muertos y que vive hoy. Jesús de Nazaret, Cristo, poderoso Rey y Señor, el único que confiesa que la tumba está vacía. Pastor, y cabe destacar que él no había visto todavía su muerte y su resurrección. Imagínate. O sea, que creía... Él creía. De una manera... Creía por lo que había oído, de que hacía milagros, que levantaba muertos, que había liberado en la sinagoga de ahí de Capernaum, donde se estaba dando lugar, había liberado a un endemoniado. El centurión creyó en Jesús. Y lo que tú dices, Darío, imagínate, nosotros que sabemos históricamente. Que lo sabemos, claro. Creemos su palabra, esta palabra que se ha preservado a través de los tiempos, de las traducciones, ¿sabe qué? Esta palabra única y especial es creíble. Si usted cree, sencillamente, en esta palabra, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, y que Él puede cambiar, liberar, transformar la vida, usted va a ser transformado. Esta fe que tuvo este centurión sorprendió a Jesús. Ahí lo dice incluso, no la halló. Curioso. Ninguno de los del Antiguo Testamento tuvieron más fe que él. Ninguno. Él dijo, no, mira cómo termina. Dijo Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Israel. Casi siempre Jesús riñó a sus discípulos y a la gente que le rodeaba por la poca fe. Ajá, sí. Porque le dijo, incrédulos, ¿hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Si creyeras, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Así fue riñendo muchas veces a sus discípulos y a los que les rodeaban por la poca fe. Y aquí es todo lo contrario. De repente Jesús dice al centurión, le dice a todos los que están ahí, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Acuérdense que de Israel eran la mayoría de los profetas, casi todos. De Israel eran los patriarcas, de Israel eran los apóstoles, de Israel eran los primeros discípulos a quien llamó. De Israel fueron la mayoría de los que sanó, a excepción de la Sirofenicia, que era de Tiro y Sidón, a excepción de algunos puntuales, pero dijo Jesús, este es el mejor, este es el que más cree. ¿Por qué? Porque tenía una fe que oye, una fe que ama, una fe humilde y una fe que cree la palabra. ¿Qué dice esto para ti, Darío? Dime la verdad. No te cortes. No, es un reto, es un reto, ¿no? Como cristianos, poner en práctica la palabra de Dios
es un reto que a veces lo obviamos porque volvemos siempre a nuestras costumbres, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser. Y es como que accedemos a la palabra cada vez que estamos en aprietos, en apuros, pero creo que esta palabra nos viene genial para crecer, para madurar, para que la fe no sea un verbo sin más, sino que tenga práctica, que tenga acción, que tenga ejercicio diario, que podamos hacer que las cosas que no vemos sucedan y cuando sucedan poder mostrar que ha sido Dios verdaderamente el que ha estado alrededor de todo. Jesús en este caso nos ayuda a través de la palabra a creer que todas las cosas que nosotros pidamos en su nombre pueden llegar a darse. Nos hace falta creer, nos hace falta visualizarla, nos hace falta verla, oírla, nos hace falta tocarla, nos hace falta muchas cosas de estas para continuar como cristianos en esta sociedad que vivimos e incluso para enseñar a otros que se puede vivir por fe. A veces la gente se hunde en sus miserias y solamente le falta un poco de fe. Sí. O sea, no llegan a más y es porque la falta de fe les ciega, les tapa el oído, no les deja ver lo que Jesús puede hacer. Y queridos amigos, tenemos tantas necesidades. Este hombre tenía un siervo que se moría. Sí. Y a quien apreciaba, a quien él quería. Yo no sé qué es lo que usted quiere y qué cosa se le está muriendo. Es posible que hoy esta palabra sea específicamente para usted porque tiene una necesidad. Y es evidente que todos tenemos alguna necesidad, algunos más apremiantes. Pero quiero decirle que Jesús vive y que usted puede oírle, que usted puede sencillamente, como lo hemos estudiado, amarle y amar a quien está a su alrededor, ser humilde y obedecer su palabra, ir a Él, pedirle con sencillez, con humildad de corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? Estoy convencido, porque lo he visto muchas veces y lo hemos visto entre nosotros. Dios es capaz de obrar supliendo su necesidad. Le invito a acercarse al Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros.